Muy buenos días, estimados consumidores y consumidoras. Bienvenidos a este espacio con la Defensoría del Consumidor. Les saluda nuevamente Sara Choto y como cada ocasión es un placer poderlos acompañar. Quiero invitarlos a que se quede con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos ayuda a resguardarnos de los derechos en relación a los servicios financieros y adicionalmente cómo tenemos que interponer una denuncia en la Defensoría del Consumidor cuando hemos sido afectados en estos derechos. Quiero hacerles la invitación también para que puedan hacer uso de todos los servicios que la Defensoría del Consumidor le ofrece. Ingrese a nuestra página web que es www.defensoría.gov.sb. Marque también el 910, que es el teléfono amigo de todas las personas consumidoras. Puede visitarnos en el edificio Montecristo, locales 4 y 5, al costado poniente del Monumento Salvador del Mundo. Estamos ubicados en todas las ventanillas departamentales de las diferentes gobernaciones. El día de ahora estamos brindando nuestros servicios en la Casa de la Cultura de Soyapango y el día viernes vamos a estar brindando nuestros servicios en la Alcaldía de Mexicanos. Hemos aperturado una ventanilla de atención en La Palma, Chalatenango, así que también la invitación para que se acerque y realice todas las consultas que usted estime conveniente. Haga uso de nuestro WhatsApp, que es el 78609704 y también de nuestra aplicación Defensoría 2.0. Desde la comodidad de su casa, usted puede perfectamente asesorarse con la Defensoría del Consumidor. Y bueno, les mencionaba que el día de ahora vamos a hablar sobre nuestros derechos en materia financiera y cómo interponer una denuncia. Y es que la Defensoría del Consumidor recibe una cantidad muy considerable de reclamos y brinda muchas asesorías en el tema de servicios financieros y por esa razón es que queremos transmitirle algunas condiciones especiales como prácticas abusivas y obligaciones especiales para los proveedores de servicios financieros para que de esta manera usted sepa y esté resguardada en sus derechos. Iniciamos mencionando algunas prácticas abusivas que nos enlista el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, en las cuales se han incorporado y se han ampliado los sujetos bajo los cuales se va a hacer efectiva estos derechos. Y es importante que en el marco de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor sepamos que se ha logrado sumar este esfuerzo con la intención de poder proteger toda la gama de personas consumidoras que de alguna manera se ven afectadas en el momento de adquirir este tipo de productos financieros. Y mencionarles que la primera práctica que nos enlista como abusiva la Ley de Protección al Consumidor es condicionar la venta de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición de otro. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente usted se ha presentado a un banco y le han dicho que no le van a poder abrir su cuenta de ahorro, que fue el objetivo que usted estaba persiguiendo, si usted no adquiere un seguro de vida o si usted no adquiere en algún momento algún seguro médico hospitalario, por ejemplo. Entonces, esa condición puede llegar a considerarse como una práctica abusiva y puede ser un hecho denunciado en la Defensoría del Consumidor. También condicionar la contratación para que el consumidor firme documentos en blanco como pagarés, letras de cambio o cualquier otro tipo de títulos. Es importante saber que para estos efectos lo mínimo que debe de contener una letra de cambio o un pagaré es el nombre del deudor, el monto de la deuda, la fecha y el lugar de emisión en que se está firmando ese documento, porque si falta alguno de estos requisitos significa que se está incumpliendo con lo que determina la Ley de Protección al Consumidor. Puede considerarse como una práctica abusiva y puede ser sujeto de un proceso de investigación. Otra práctica abusiva que también nos menciona el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor es efectuar cobros indebidos, tales como cargos directos a cuenta del consumidor que no hayan sido previamente autorizados por el mismo. ¿Qué significa eso? Que si usted en algún momento adquirió una cuenta de ahorro, por ejemplo, y se están realizando cobros o cargos que usted no autorizó, pueden llegar a considerarse como indebidos. Suele suceder en algunas ocasiones que de repente algún consumidor dice, mire, yo no adquirí un seguro ni nada y se está aplicando a mi cuenta de ahorros de manera semanal.
o puede ser que en algún momento simplemente usted identifique alguna transacción que usted no ha realizado en su cuenta. Entonces, este tipo de situaciones pueden ser denunciados en la Defensoría del Consumidor. También en algún momento el tema de la discriminación a las personas consumidoras al momento de adquirir servicios financieros puede llegar a considerarse como una práctica abusiva, discriminación en términos de sexo, raza, religión, edad, condición económica, social o política. También vamos a hablar un poco sobre las gestiones de cobros injuriantes y difamatorias. Aquí es donde vemos implementada la primera reforma a la Ley de Protección al Consumidor, dado que antes de estas reformas que fueron aprobadas el pasado mes de agosto, la ley determinaba que se prohibían las gestiones de cobros injuriantes o difamatorias que fueran dirigidas al titular o su familia. La reforma permite ampliar la gama de derechos y también está incorporando a dos clases de sujetos. Significa que ahora también si un fiador o un codeudor se ve en algún momento afectado con alguna gestión de cobro injuriante o difamatoria, puede presentar su reclamo en la Defensoría del Consumidor. Entonces ahora significa que un deudor principal, un fiador o un codeudor, sus familiares, si son sujetos de gestiones de cobros injuriantes, difamatorias o que en algún momento se están realizando medidas coactivas, físicas o morales para lograr la recuperación, hacer alguna publicación de los datos personales de la persona consumidora o que de repente se están publicando algún tipo de información en algún periódico o fotografías de los deudores, pues entonces esto va en contra de lo que establece la Ley de Protección al Consumidor, es considerado como una práctica abusiva y puede ser sujeto de un proceso de investigación en la Defensoría del Consumidor. Con el tema del compartir la información crediticia de las personas consumidoras, sabemos que la Ley de Protección al Consumidor fue pionera en este sentido y determinó que solamente puede compartirse la información crediticia con la debida autorización de la persona consumidora. El reglamento, la Ley de Protección al Consumidor establece que tiene que ser una cláusula de libre discusión. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un documento que esté fuera del contrato como un anexo, que no puede incorporarse como una cláusula específica del contrato. Y esto posteriormente es retomada por la Ley de Regulación de los Servicios de Información del Historial de Crédito de las personas. Esto significa que esta ley que regula de manera especial el tema del compartir la información crediticia y su reglamento y su normativa determina que no puede ser una imposición o una obligación brindar la autorización para poder otorgar un servicio financiero. Significa en este sentido que si usted se presenta a una institución financiera y no está de acuerdo en compartir su información crediticia, esa circunstancia no puede ser una condición para que el proveedor le diga, bueno, entonces yo no le puedo dar el crédito. Esto significaría que es un hecho que puede ser denunciado en la Defensoría del Consumidor. Lamentablemente se ha tenido conocimiento de algunos casos que algunos proveedores de servicios financieros han realizado esta práctica que efectivamente puede ser denunciada en la Defensoría del Consumidor y ser sujeto de un proceso de investigación. También es una práctica abusiva no registrar los pagos que efectúa el consumidor en la fecha y en la cantidad realizadas por el consumidor. Esto porque trae una consecuencia en la aplicación del crédito. Recordemos que los intereses, según lo que establece el artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor, tienen que ser calculados de manera específica sobre el saldo de capital bajo la base del año calendario, que son 365 o 366 días. Significa que si se aplica en una fecha distinta o por una cantidad distinta, la amortización, es decir, la distribución o el abono que se le hace al crédito, perjudica al consumidor y esto puede crear de alguna manera la aplicación de cobros indebidos en concepto de comisiones y de intereses. Entonces, en ese sentido es importante que si nosotros en algún momento identificamos que el proveedor no ha aplicado el pago que nosotros hemos realizado por la cantidad y en la fecha determinada, pues entonces podemos denunciarlo en la Defensoría del Consumidor. También es importante saber de que es una práctica abusiva renovar de manera automática
algún tipo de contrato. Esto en materia de servicios financieros puede ser, por ejemplo, en materia de seguros, que se esté renovando de manera automática algún tipo de seguro. Recordemos que tenemos toda la posibilidad de decirle al proveedor que ya no queremos continuar con ese servicio y en ese momento pues entonces desligarse de la obligación una vez cancelada totalmente el plazo, ¿verdad?, de ese contrato. Es sumamente importante. También una práctica abusiva que nos determina la Ley de Protección al Consumidor es cobrar cargos por pagos extemporáneos cuando la fecha de pago ha sido establecida en un día no hábil o un día feriado. Por ejemplo, que el día 15 de cada mes a usted le toque realizar un pago, pero como sabemos todos, el 15 de septiembre se celebra la independencia de El Salvador y es una fecha feriada. Significa que si a usted le toca cancelar en esa fecha, pues entonces el pago se corre al día hábil siguiente sin ningún tipo de cobro por pago extemporáneo, debido a la circunstancia que se ha suscitado en ese momento. Algunas obligaciones especiales para los proveedores de servicios financieros están enlistadas en el artículo 19 de la Ley de Protección al Consumidor, que hablan específicamente del tema financiero y nos menciona que todos esos proveedores van a tener esas obligaciones especiales, iniciando con cobrar solamente los intereses, las comisiones y los recargos que hubiesen sido convenidas con el consumidor y en los términos y las formas establecidas en el contrato. ¿Qué significa esto? Que puede considerarse un cobro indebido el hecho de que le estén realizando algún cobro que no esté incorporado en el contrato, alguna tasa de interés que no esté incorporada en el contrato y que se esté cobrando algún tipo de recargo o comisión que no esté incorporada en el contrato. También, por ejemplo, que en el contrato se determine cuál va a ser la distribución del pago y que el proveedor de manera unilateral la modifique y esto genera un perjuicio para la persona consumidora en el tema de esa distribución. Puede generar cobros indebidos y de esta manera pues entonces es que se puede sustentar un incumplimiento a la Ley de Protección al Consumidor. Me parece que tenemos alguna consulta relacionada al tema. Sí, Gabriela Carías pregunta, o más bien comenta, eso me pasó en un banco, me cobraron por un seguro de vida sin pedirlo. Y cuando iba a retirar dinero para comparar, dejaba cierta cantidad. Cuando llegaba nuevamente a retirar dinero, le faltaban hasta $20. ¿Qué se debe hacer en ese caso con el banco, tanto como en la Defensoría? Excelente consulta. Muy probablemente la persona consumidora se va dando cuenta de estas situaciones cuando tiene efectivamente un control del dinero que tiene en su cuenta, pero también cuando en algún momento solicita algún tipo de comprobante o solicita también algún estado de cuenta. Y ahí puede ir determinando cuáles son las transacciones que sí se han aplicado y si se determina, por ejemplo, en el caso de la persona consumidora que se está aplicando un cobro de un seguro que nunca fue autorizado, puede inmediatamente presentarse a la Defensoría del Consumidor sin ningún problema con ese estado de cuenta en el cual se identifica el cobro o el cargo que se le está haciendo a la persona consumidora. Y la Defensoría del Consumidor inicia un proceso de investigación solicitándole al proveedor que demuestre los documentos de obligación en el cual se identifica que la consumidora o el consumidor sí autorizó ese cobro, sí está bajo ese régimen. Entonces es importante saber de que lo único que necesita la persona consumidora es presentar su documento de identidad, el comprobante en el cual se está realizando el cobro o la transacción indebida y nosotros iniciamos con el proceso de investigación. Puede hacerlo por cualquier medio, fácilmente ingresando a nuestra página web que es www.defensoría.gov.sb. Ya puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 7860-9704, y también puede hacerlo a través de nuestra app, que es Defensoría 2.0. Usted descarga esa aplicación y a través de la misma usted llena sus datos generales, nos informa cuál es el problema y puede incluso a través de una fotografía adjuntar ese estado de cuenta para que esto sea asignado a un técnico y de manera inmediata pues nosotros le demos el seguimiento que corresponde. Si alguna otra persona también es sujeto de este tipo de prácticas, pues puede presentarse a la Defensoría del Consumidor y nosotros con mucho gusto también podemos darle la atención presencial. Me parece que tenemos otra consulta. Sí, Yami Quesada consulta, ¿es posible denunciar a una casa comercial? Por supuesto, sucede que hay casas comerciales porque ahorita vamos a hablar también de algunas instituciones que se dedican a almacenes que conocemos
mucho que venden productos a través de un financiamiento, ¿verdad? Sabemos de que se vende alguna refrigeradora, se vende en algún momento algún televisor, algún aparato electrodoméstico y se paga a través de un financiamiento en el cual se incorporan cobros de intereses, comisiones y recargos. Entonces, es importante saber de que también aplica a ese tipo de empresas o a ese tipo de almacenes. Y cuando vamos a enlistar un poco el tema de las obligaciones especiales para los proveedores de servicios financieros, también vamos a hablar de esas entidades financieras que en algún momento, pues muy probablemente no son bancos, pueden ser cooperativas, pueden ser casas de préstamo y están obligados también a darnos esta cancelación, ese finiquito, la información completa, precisa, clara, veraz y oportuna. Recordemos que estos son derechos básicos de las personas consumidoras y todos los proveedores que se dedican al financiamiento de la adquisición de bienes o servicios están sujetos a las condiciones que establece la Ley de Protección al Consumidor. Y para mencionar otras obligaciones especiales para los proveedores de servicios financieros, va precisamente esa. La obligación que tiene una casa comercial, que tiene alguna financiera, que tiene alguna cooperativa o que tiene algún banco, de entregar al cumplirse el contrato todos los documentos, títulos, valores que fueron suscritos por el consumidor al inicio de la contratación. Significa que probablemente usted fue a una casa comercial, adquirió un electrodoméstico, terminó de cancelar su cuota y le está solicitando al proveedor que le devuelva el pagaré, la letra de cambio, el contrato y que le entregue su finiquito. La Defensoría del Consumidor puede asistirlo si en algún momento el proveedor no da cumplimiento a esta condición. Sucede lo mismo en préstamos personales, hipotecarios, que de repente nosotros cancelamos a través de una orden irrevocable de descuento, se terminó el plazo, ya no tenemos ningún saldo pendiente con el proveedor y pasan más de 15 días y el proveedor no nos brinda ese finiquito, no nos devuelve ese pagaré, o muy probablemente no emite una contraorden de descuento en nuestro salario. Esto puede ser denunciado en la Defensoría del Consumidor y sujeto a un proceso de investigación por parte de nosotros para que se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Protección al Consumidor. También es importante saber de que es una obligación especial para los proveedores de servicios financieros consignar sin variación en el contrato respectivo los términos y las condiciones en que fue aprobada la solicitud de crédito. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros realizamos un procedimiento con un proveedor de servicios financieros, tenemos que hacer un procedimiento que ya está estipulado por los mismos bancos. Entonces nos dicen, mire, fíjese que tenemos para ofrecerle este tipo de productos y estas son las condiciones o la carta de aprobación de crédito. Se va a aplicar esta tasa de interés, se van a cobrar estas comisiones, estos recargos, su fecha de pago va a ser esta, su pago va a estar conformado de intereses, comisiones y recargos. Y todas esas condiciones que se han estipulado en la carta de aprobación de la solicitud, pues entonces tienen que estar consignadas en el contrato, no puede haber una variación en las mismas. También es importante saber que es una obligación especial de los proveedores de servicios financieros asumir su responsabilidad cuando por hechos dolosos o culposos de su personal se lesionen los derechos de las personas consumidoras. Suele suceder que en algún momento alguna ejecutiva, algún empleado del banco pues ha realizado alguna acción que perjudica los derechos de las personas consumidoras. En ese momento el banco tiene que revestirse y saber de que efectivamente la persona que está atendiendo pues es un delegado de esa institución y por lo tanto tiene que resolverse cualquier tipo de conflicto que se haya generado a través de ese medio. También es importante saber de que deben de calcularse los intereses tanto de las operaciones activas como pasivas sobre la base del año calendario. Significa que si en algún momento usted tiene una cuenta de ahorro y eso obviamente va a generar intereses a beneficio suyo, pues entonces tienen que calcularse bajo la base de año calendario 365 o 366. Este es el ejemplo de una operación pasiva, pero si es una operación activa, por ejemplo, algún crédito personal, algún crédito hipotecario, significa que la persona consumidora
también tiene derecho a que se le cobren los intereses conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor. El derecho a la información es sumamente importante, además de ser un derecho básico de la persona consumidora, es una obligación especial para los proveedores de servicios financieros. Significa que el proveedor tiene la obligación de brindar la información de manera clara, veraz, precisa y oportuna, tanto al momento de la contratación, incluso antes de la contratación, al momento de la contratación, en el plazo en que se está brindando el servicio y posterior a la contratación, porque el consumidor tiene derecho, por ejemplo, de presentarse 3 veces al año y que el proveedor de manera gratuita le brinde un estado de cuenta en el cual se desglose cada una de las formas en que se ha ido generando el pago y cuál es en ese momento el saldo de capital que tiene pendiente, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros sepamos que el derecho a la información sí está regulado en la Ley de Protección al Consumidor, que nos asiste y que nosotros ante un incumplimiento podemos presentarnos a interponer nuestra denuncia. Podemos solicitar, porque es una obligación para los proveedores de servicios financieros, que nos brinden la cancelación contable, pero también la cancelación de garantías legales, como conocemos, por ejemplo, de algún tipo de hipoteca. Significa que el proveedor tiene la obligación de darnos en un plazo no mayor a 15 días nuestra cancelación, lo que nosotros conocemos como un finiquito, y también el documento que determine que nosotros efectivamente ya cumplimos con esa obligación, que no tenemos ninguna otra obligación con la hipoteca y que podemos ir a eliminar ese gravamen al registro. Me parece que tenemos una consulta relacionada al tema. Sí, Rey IPB, el usuario Rey IPB pregunta, ¿cómo puedo hacer si pagué una tarjeta de crédito de contado para cancelarla el 28 de septiembre, cuando le tocaba pagarla en realidad el 2 de octubre? Cuando consultó le dijeron en el banco que ya estaba bloqueada y luego le están llamando para cobrarle un recargo de $60 por supuesta mora, cuando en 2 meses no recibió ningún estado de cuenta. Excelente consulta, porque cuando estamos hablando de tarjetas de crédito tenemos que estar sabedores que existe una regulación especial que es la Ley de Sistemas de Tarjeta de Crédito. Esta ley en el artículo 25 determina que ante una impugnación del estado de cuenta, ¿qué significa esto? Ante algún tipo de cobro que me esté realizando el proveedor o ante algún tipo de inconformidad que nosotros tenemos, que se refleja a través de una llamada telefónica, a través de un estado de cuenta, pues nosotros podemos presentar nuestro reclamo por escrito ante el proveedor. Significa que usted puede ingresar a nuestra página web www.defensoría.gov.cb. Usted ahí va a ver un formato de cómo puede presentar su reclamo ante el proveedor. Se queda con una copia firmada de recibido y espera un plazo de 30 días, que es lo que determina la Ley de Sistemas de Tarjeta de Crédito. En esos 30 días el proveedor tiene que hacer la corrección de este cobro que se le está generando de manera indebida, y si no lo hace, con la copia firmada de recibido puede presentarse a la Defensoría del Consumidor a interponer su denuncia, porque si el proveedor está realizando cobros que son incorrectos y pensando un poco en el tema de que la última fecha de pago era el 2 de octubre y canceló de manera anticipada, pues entonces sería de identificar qué es lo que ha generado ese cobro y obviamente determinar que el proveedor ha realizado un cobro indebido, y de esta manera pues nosotros tendríamos la posibilidad de iniciar el proceso de investigación. Me parece que tenemos otra consulta. Sí, José Baires consulta. Cuando la deuda ya tiene muchos años y no se ha renovado un contrato, ¿esta se puede seguir cobrando? A mí me pasó, comenta, hice un préstamo en una cooperativa hace muchos años. Dejó de pagar porque le quitaron el trabajo. Por momentos pagaba cuando lograba obtener dinero y ahora ya no puede hacerlo porque no trabaja. Esa deuda la obtuvo, comenta, en el 2004. Ellos desesperan a la fiadora para que pague y no lo puede hacer porque lo tiene que hacer él. Luego comenta también que ellos buscaron que renovara su contrato con un nuevo fiador y les dijo que eso no era posible.
Ok, entiendo que como fue firmado en el año 2004, tendríamos que determinar cuál es el plazo que se determinó para el cumplimiento de la obligación, cómo iban a ser canceladas esas cuotas, por qué periodo de tiempo. Lo otro es que nosotros podríamos iniciar un proceso de investigación a través de una gestión, haciendo un requerimiento de información al proveedor para determinar si los cobros que se están aplicando en este momento pueden llegar a considerarse como cobros legales o cobros que sí están respaldados por la ley y por el derecho, ¿verdad? Pero sí es importante saber de que si en algún momento nosotros hemos presentado como garantía del cumplimiento de la obligación algún fiador, algún codeudor, pues entonces el fiador tiene que estar consciente de que precisamente va a fungir ese rol, digámoslo de esta manera, que va a ser la garantía de pago. Si en dado caso el consumidor o el titular de la cuenta pues no puede cancelar, pues entonces sí puede ejecutarse o puede de alguna manera iniciarse un proceso de recuperación con el fiador. Si en algún momento se están realizando gestiones de cobros injuriantes o difamatorias, son hechos que también pueden ser denunciados en la Defensoría del Consumidor. Para poder saber con más detalle el estado en el que se encuentra ese caso, yo le recomendaría a nuestro consumidor que se presente a la Defensoría para que nosotros podamos iniciar, revisar la documentación, el proceso de investigación, ver de dónde han salido los saldos, cuáles son las posibles alternativas que tiene para poder solventar este inconveniente y de esta manera pues entonces encontrar una mejor solución. Sí es importante saber de qué puede hacerlo de manera personal o a través de los diferentes medios que pone la Defensoría del Consumidor a su disposición, nuestra página web o nuestra aplicación Defensoría 2.0, que también está a la disposición de cada una de las personas consumidoras. No sé si tenemos más consultas relacionadas. Sí, María Teresa Hernández pregunta o expone su caso. Yo compré un aparato eléctrico y se ha arruinado 3 veces. Lo llevamos y lo han estado arreglando, pero a los 4 días ya no funciona bien y no ha vencido la garantía, pero dentro de poco va a vencer. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Excelente consulta. Yo le hago la invitación a nuestra consumidora para que se presente a la brevedad posible a la Defensoría del Consumidor, dado que el tiempo de la garantía está por expirar. Les comento, el artículo 34 de la Ley de Protección al Consumidor establece los alcances de la garantía y manifiesta que la garantía va a comprender las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del bien o el servicio y habiendo intentado la reparación del producto en 2 ocasiones y si aún persiste el inconveniente, pues la persona consumidora tiene derecho a que se haga efectiva la oferta si esto realmente fuera posible, si no, a que se le haga la devolución de lo pagado o a que se cambie el producto. Esto siempre y cuando el término de la garantía esté vigente y dado que nuestra consumidora ya cuenta con 3 reparaciones, significa que hay 3 diagnósticos y aún así continúa el desperfecto del producto, perfectamente puede presentarse a la Defensoría del Consumidor antes de que se venza el plazo de la garantía. Por eso es importante que lo haga de manera inmediata. Yo la invito a que se presente a las oficinas de la Defensoría del Consumidor que están ubicadas en el edificio Montecristo. Lo puede mandar el día de ahora directamente a través de nuestra página web que es www.defensoría.gov.sb. Puede marcar el 910. Dependiendo de su ubicación, puede presentarse a las ventanillas departamentales de las diferentes gobernaciones. En las sedes de Ciudad Mujer también estamos nosotros brindando nuestros servicios y la recepción de reclamos. La recomendación es que lo haga lo más pronto posible para que de esta manera nosotros podamos realizar el proceso de investigación y podamos resolver lo más pronto posible su caso. Me parece que tenemos otra consulta. Ya no tenemos más consultas. Continuamos entonces con el tema de las prohibiciones especiales para los proveedores de servicios financieros. Estamos hablando de algunas obligaciones, algunas prohibiciones, algunas prácticas abusivas. Y estábamos mencionando que una obligación especial para los proveedores de servicios financieros es proporcionar la información completa, precisa, clara, veraz y oportuna antes, durante la contratación, en el proceso en el que se está brindando ese servicio y finalizada una vez la contratación. También es importante saber de que la Ley de Protección al Consumidor incorpora dentro de sus reformas algo sumamente importante y menciona que el consumidor puede solicitar su historial crediticio 3 veces de manera gratuita al año. ¿Qué significa esto? Que usted puede ir a un buró de créditos
a solicitar su información crediticia, cómo está siendo usted reportada en el tema del cumplimiento de sus obligaciones. Y de esta manera, pues entonces tener la certeza de que todo está bien, o si de repente usted hace algún tipo de proceso y le dice, mire, fíjese que no le podemos dar este crédito o no pasa esta etapa porque usted está siendo mal reportada en un buró de crédito, porque tiene una mala calificación, puede presentarse a ese buró de crédito, solicitar ese respaldo, y si es algún tipo de información errónea que se está compartiendo, si hay algún atraso en la información, si se trata de un homónimo, por ejemplo, que de repente nosotros tenemos conocimiento de que la persona que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Y que de repente lo único que distingue es el número de DUI o el número de NIT, pues entonces en este caso de homónimos también ha sucedido que hay una confusión y se reporta a una persona por otra. Entonces, en este tipo de casos podemos presentar nuestro reclamo en la Defensoría del Consumidor. Es importante que vayamos y solicitemos nuestro historial crediticio. El proveedor está obligado a brindarlo de manera gratuita 3 veces al año. También es importante saber de que el consumidor tiene derecho a solicitar los motivos por los cuales se le ha denegado un crédito. Significa que nosotros podemos presentarnos con el proveedor y decirle que nos emita un documento en el cual nos diga por qué no me pueden dar ese crédito. Y lo innovador o lo que incorpora las reformas a la Ley de Protección al Consumidor que fueron aprobados el pasado mes de agosto es que no puede ser en un plazo mayor a 10 días. ¿Qué significa esto? Que si el proveedor no me da ese escrito en el cual se determine o se detalle las condiciones por las cuales se me está denegando el crédito, podemos presentarnos perfectamente a la Defensoría del Consumidor para hacer valer nuestro derecho a la información y que de esta manera pues se brinde el documento que nosotros estamos solicitando, iniciar un proceso de investigación en cualquier tipo de irregularidad. También es importante saber de que si en algún momento nosotros consideramos que estamos siendo transgredidos en algún otro tipo de servicio o producto financiero, pues la Defensoría del Consumidor pone a disposición de cada una de las personas consumidoras pues su página web, que es www.defensoria.gov.cd. Pueden marcar también el teléfono 910, que es el teléfono amigo de todas las personas consumidoras. Visitarnos en el edificio Montecristo, locales 4 y 5, al costado poniente del Monumento Salvador del Mundo. Como les menciono, estamos ubicados en todas las ventanillas departamentales de las diferentes gobernaciones, estamos en todas las sedes de Ciudad Mujer, estamos en las fiestas novembrinas de San Miguel, así es que a todas las personas que nos sintonizan desde San Miguel, pues hacerles la invitación a que ustedes puedan presentarse a la Defensoría del Consumidor, identificar también nuestros puntos de atención. Pueden ver en nuestra página web el estudio que ha realizado la Defensoría del Consumidor en el tema del servicio de hotelería en esta temporada. Y bueno, recordarles nuestro número de WhatsApp, que es el 78609704. Les agradezco mucho su compañía y los espero en una próxima edición. Muchísimas gracias. Él me dijo, estamos